Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 482. Es una gran bendición de nuestro gran Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Un saludo muy especial para cada persona que se nos conecta en este momento, para cada persona que aparta ese espacio de tiempo, que hace ese sacrificio para el Señor. Sabemos que muchos llegan cansados de sus trabajos, que a esta hora ya tienen sueñito, quieren ir a descansar, pero qué bonito que antes de ir a descansar busquemos la presencia de nuestro Dios y lo conozcamos un poco mejor a través de su palabra y podamos estar en una mejor comunión con Él a través de la oración. Saludo especial ahí para el hermano Enrique, que ya lo veo conectado, para la hermana Flor, que también ya la veo ahí conectadita, una gran bendición. Vamos entonces a dar unos minutos para que aquellas personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y en este caso puedan también participar. Recuerden darle me gusta si pueden, para que, digamos, al darle me gusta, es como que, digamos, da la posibilidad de que más personas lo vean. Entonces, también igual compartirlo con aquellas personas que no conocen a Cristo. Hemos visto el fruto de lo que el Señor está haciendo por medio de este grupo, que es para la gloria de nuestro Señor, para que personas que no conocen al Señor lo puedan conocer. Entonces, qué maravilloso que nosotros hagamos parte de esa obra, ¿verdad? De aquella personita que de pronto no nos escucha cuando le vamos a predicar, nos rechaza. Le podemos decir, le voy a enviar un link de una oración que se hace en la noche para que usted la escuche allá solito. Yo no le voy a predicar nada, simplemente escúchela cuando usted quiera y ya está, ¿cierto? Con eso hacemos que de pronto una persona de esas, al escucharlo, el Señor le toque por medio de la palabra y podamos llevar un alma más a la fe. Entonces, mis hermanos, tener en cuenta eso, recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 12 del primer libro de Samuel. El tema que vamos a trabajar hoy se llama predicadores bíblicos, para los que les gusta apuntar. Predicadores bíblicos, para que usted esté atento y pueda estar conectado en este momento. Y lo vamos a basar en el capítulo 12 de Samuel. Vamos entonces a dar un minutico más y hacemos una oración corta. Recordarles, mañana con el favor del Señor estaremos a las 8 de la noche nuevamente haciendo nuestro grupo de oración. Mañana, recuerden, para los que son de la iglesia, hay inscripciones para que usted se tome el tiempo de hacerlo. Recuerde que ahora es por el link para que sea más sencillo. Entonces usted lo puede hacer el día de mañana a primera hora. Y las personas que pertenecen a otras ciudades, a otros lugares, también inscríbanse a los cultos de sus iglesias. Y el que no tenga una, hay que buscarla, ¿no? Hay que levantarnos e ir a buscarla. Ya ustedes tienen unas bases para que puedan buscar una iglesia bíblica. Precisamente el tema de hoy, mis hermanos, nos va a ayudar bastante, porque es un tema que nos va a hablar acerca de qué es un predicador bíblico. Entonces, de esta manera, cuando usted vaya a una iglesia, usted se va a dar cuenta si ese pastor o ese predicador realmente está predicando la sana doctrina, y eso le va a dar tranquilidad a usted para quedarse en ese lugar o para irse de ese lugar. Entonces, mis hermanos, hagamos una oración al Señor para dar inicio. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, porque podemos reunirnos, porque conservamos la vida, Señor, pero lo más importante de que hoy nos hayamos despertado con vida es que todavía podemos hablar contigo, Señor, es que todavía tu misericordia está con nosotros, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas en el día de hoy, Señor. Te pedimos que nos ayudes para avanzar en nuestra vida en santidad, Padre amado. Nuestro perdón es en base a la obra de tu Hijo Jesucristo y no en base a nuestras obras, Señor. La sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado, Señor. Amado Dios nuestro, en esta noche pedimos que tu Espíritu Santo nos llene y nos ayude a comprender tu palabra, que Él nos guíe a toda la verdad, que Él nos ayude, Señor, para poder comprender las verdades que están escondidas en estos textos, Señor. Por favor, que las podamos llevar al corazón y a la mente. Amado Dios, estas cosas te las pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Inicio con la lectura y dice así: Samuel le habló a todo Israel. Préstenme atención.
Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas y mis ojos son parte y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. No nos has defraudado, respondieron, tampoco nos has oprimido, ni les has robado nada a nadie. Samuel insistió, que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Además Samuel le dijo, testigo es el Señor que escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes, y ahora préstenme atención. El Señor les ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados, pero yo tengo una querella contra ustedes ante el Señor. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab, y ellos les hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor, hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo te serviremos a ti. Versículo 11. Entonces el Señor envió a Jerubbaal, Barak, Jefté y Samuel, o sea, él mismo, y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban para que vivieran seguros. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron, no queremos que nos gobierne un rey. Queremos que nos gobierne un rey, y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que el Señor, quien les ha dado ese rey, si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Y ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Versículo 17. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia, y todo el pueblo sintió gran temor ante el Señor y ante Samuel. Y le dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón, no se alejen de él por seguir a ídolos inútiles que no les pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo, de hecho, Él se ha dignado hacerles a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Mis hermanos, hemos terminado la lectura de este maravilloso texto. Es realmente precioso. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, les recuerdo el título:
predicadores bíblicos. ¿Saben por qué? Porque lo que está haciendo Samuel aquí es una predicación. En este capítulo podemos ver a Samuel predicando a los israelitas. En esta predicación, él se presenta como un hombre sin tacha, que fue capaz, escúchenme bien, de sacar a sus hijos del liderazgo del templo, cosa que los demás sacerdotes, jueces y profetas de Israel no habían hecho. Después de eso empieza a recordarles lo que estaba haciendo Israel desde que estaban en Egipto y hasta esos días. El hecho de que los israelitas se mezclaran con el mundo, con los cananeos, con los filisteos, cierto, con los amonitas, adorando a sus dioses y llegando hasta el punto de anhelar un rey como el de las demás naciones, cuando ya Dios era su rey. Todo eso había traído una desgracia sobre Israel. Sin embargo, Samuel también les dice que aún en medio de su perdición, el Señor tuvo misericordia y se acordó de ellos, y los libró de sus enemigos, por medio de los profetas, los jueces, los sacerdotes. Finalmente, el texto nos muestra cómo el poder de Dios respaldó a Samuel en su predicación. Por eso en nuestro tema de hoy, predicadores bíblicos, veremos 4 características de un predicador bíblico. Quiero que las escuche muy bien. 4 características de un predicador bíblico que nos van a ayudar a diferenciar entre un animador, un payaso, un lobo, una serpiente y un verdadero predicador del Evangelio de Jesucristo. Ahí vamos a poder tener herramientas para reconocer muy bien a los predicadores del Señor. La primera característica que encontramos de un predicador bíblico es que es íntegro. Es íntegro y lo encontramos en los versículos 2 al 4. Dice así: ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, está hablando Samuel, yo estoy viejo y lleno de canas y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido, ni le has robado nada a nadie. Recordemos, mis hermanos, que los hijos de Samuel habían quedado al frente del templo del Señor en reemplazo de Samuel debido a que él ya estaba muy mayor, muy anciano. Pero esos muchachos, al igual que los hijos de Elí y Aarón, habían defraudado a Dios y a sus padres. Sin embargo, cuando el pueblo en capítulos anteriores le reclama a Samuel por el comportamiento de sus hijos, aquí es donde está la integridad de Samuel. Porque el pueblo le reclama: tus hijos no se están portando como tú. Y Samuel no hace caso omiso al llamado de atención del pueblo, sino que consulta al Señor en oración y obedece al Señor nombrando un rey para evitar que sus hijos continuaran profanando el templo. Esa decisión de Samuel, mis hermanos, permitió que sus hijos siguieran con vida y haciendo parte del pueblo. Eso es lo que nos está diciendo ese versículo que acabamos de leer. Los hijos de Samuel seguían haciendo parte del pueblo, habían evitado el castigo porque Samuel los había puesto sobre la línea. Les había dicho: no, señores, ustedes no van a continuar dirigiendo el templo del Señor, y nombró el rey como el Señor le había mandado. Entonces aquí vemos la integridad de Samuel, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque el pueblo vio esa integridad. Y es por eso que Samuel comienza entonces preguntando a los israelitas. O sea, basado en esa situación, Samuel entonces les dice: ¿a quién le he robado un buey y un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Mis hermanos, lo que Samuel está haciendo en su predicación es allanando el camino para que lo escuchen. Para que usted entienda bien esta predicación que está haciendo Samuel, quiero que veamos lo que dice Juan capítulo 7 versículo 7. Escuche bien y ponga atención. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, les será juzgado, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Mis hermanos, Samuel iba a juzgar a los israelitas, pero antes de hacerlo, quería que ellos vieran que él tenía la autoridad para hacerlo. Si ustedes, por ejemplo, siguen leyendo Juan 7, dice: ¿usted cómo va a juzgar la paja del ojo ajeno si no se ha sacado la viga suya? Entonces, lo que hace Samuel es sacarse primero su viga y luego sí ir a juzgar a los israelitas. Él estaba presentándose como alguien que tiene autoridad para juzgar al pueblo de Israel. Es por eso que un predicador bíblico, mi hermano,
primero tiene que ser íntegro. Debe ser un hombre que aunque falla, reconoce sus errores, pide perdón, busca a Dios en oración y en la palabra el consejo de Dios y lo lleva a la práctica. Eso es de mucho cuidado. No tanto es que el predicador o el pastor no peque, más bien es que es un hombre que cuando comete un error como el que cometió Samuel, lo reconoce e inmediatamente hace lo que el Señor le pide hacer. Segunda característica de un predicador bíblico. Ya vimos esta que es, debe ser íntegro el predicador. Ahora, la segunda característica, debe conocer la Escritura. El predicador bíblico debe conocer la Escritura. Mire lo que dice el versículo 7 al 10. Y ahora préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados, pero yo tengo una querella contra ustedes ante el Señor. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab, y ellos le hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor: hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Mis hermanos, ¿saben qué es lo que está pasando aquí? Que el predicador Samuel conoce la Escritura. En este pasaje, Samuel da un resumen bíblico de la razón por la que las generaciones israelitas, desde que salieron de Egipto, habían sufrido la ira de Dios. Está haciéndoles un resumen. Y era porque ellos se habían olvidado de Dios. O sea, la razón era esa. Les está dando la razón. Les está diciendo: mire, la razón por la que cuando ustedes salieron de Egipto, incluso cuando estaban en Egipto, ustedes ya sufrían la ira de Dios, es porque ustedes se habían olvidado de su Dios. Este predicador sabía que los israelitas habían hecho lo opuesto a lo que Dios les había pedido, y por eso una y otra vez habían sido castigados. Hermanos, esto que hizo Samuel fue con el propósito de que el pueblo se quedara sin excusa ante Dios. Escúcheme bien. Es decir, un predicador bíblico nos mostrará a través de la Escritura que desde Adán nosotros hemos pecado y estamos muertos. Por eso necesitamos a Cristo. El predicador bíblico nos mostrará que sin Cristo somos enemigos de Dios y estamos en guerra contra Él. El predicador bíblico nos llevará a entender que ninguno de nosotros merece la salvación y que por el contrario merecemos la condenación. Eso hará un predicador bíblico. Miren lo que dice Romanos capítulo 5 versículos 15 al 16. Escuchen bien. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Mira esta belleza. ¿Qué está diciendo el texto? Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán, o sea, el primer pecado, y el regalo del favor inmerecido de Dios, o sea, Cristo en la cruz. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado del primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. ¡Qué bendición, mis hermanos! Samuel estaba llevando a sus oyentes a través de la palabra para que se sintieran culpables y sin excusa delante de Dios. No en este capítulo de Romanos o en estos versículos, porque esto fue después, pero en el capítulo que yo les leí anteriormente, está Samuel diciéndoles a los israelitas que ellos tienen la culpa de todo lo que ha pasado. Está llevándolos a sentirse culpables y sin excusa delante de Dios. ¿Saben cuál es el resultado cuando un predicador dice esas cosas? El resultado es arrepentimiento. Revisen el capítulo que acabamos de leer y se darán cuenta que el resultado fue arrepentimiento. El pueblo prometiéndole a Dios que lo iban a servir solo a Él. Hemos visto dos características de un predicador bíblico. Primero, debe ser un hombre íntegro. Y segundo, debe ser un hombre que conoce la Escritura. Tercero,
Debe ser un hombre que siempre explica el Evangelio. Siempre explica el Evangelio. Dice el versículo 12 al 15. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron, no queremos que nos gobierne un rey, y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose firmes a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Escuchen bien, mis hermanos, para Samuel, la ley era el Evangelio. El propósito de los profetas del antiguo pacto era predicar la palabra de Dios y la venida de el Mesías que ellos esperaban. Por eso ellos querían vivir en santidad cumpliendo la ley. Y por eso les dice, ustedes han cometido muchas faltas a Dios. La última había sido olvidar que el Señor era el rey de ellos. Pero sin embargo, Dios los perdonó y les concedió a Saúl como rey. Israel había recibido el favor de Dios. Ahora debían temer, obedecer y servir a Dios. Si lo hacían, las bendiciones de Levítico 26 estarían sobre ellos. Pero si no obedecían, las maldiciones de Levítico 26 estarían sobre ellos. Aquí encontramos un problema con algunos predicadores, mis hermanos. Noten que Samuel expone las dos caras de la moneda. Bendición si obedeces, castigo si desobedeces. Algunos predican solo el amor de Cristo, solo las bendiciones del Señor, solo los milagros. Un predicador bíblico expondrá las dos caras de la moneda. En efecto, mis hermanos, Cristo nos amó primero y como prueba fue a la cruz. Ahora tenemos perdón y vida eterna. La primera carta de Juan en el capítulo 3, en el versículo 16, dice, en esto conocemos lo que es el amor. No el amor de Hollywood ni el de las novelas que algunos ven. No. En esto conocemos lo que es el amor. En que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y escuchen esta parte que muchos no la leen. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Entonces, mis hermanos, cuando un predicador es bíblico, nos dirá, mire mis hermanos, en efecto, Cristo nos salvó por gracia mediante su sacrificio, pero a su vez nos pedirá que nos sacrifiquemos por nuestros hermanos, y nos dirá que si no lo hacemos es porque no somos cristianos. Y esto va a hacer que muchos se levanten enfadados, pero es que el Evangelio nos lo dice, por sus frutos los conoceréis. Es que es demasiado claro. Predicar el Evangelio es predicar el amor y la justicia de Dios, porque si no las personas se llevarán una idea de un diosito y no del Dios temible y amoroso de la Biblia. Llegamos a la característica número 4 de un predicador bíblico. Un predicador bíblico es respaldado por Dios. Es respaldado por Dios. Dice el versículo 18 al 21, y le agregué ahí el versículo 23 que me pareció hermoso. Pero dice así desde el versículo 18, un predicador bíblico es respaldado por Dios. Samuel invocó al Señor. Estamos en el contexto, mis hermanos, de una predicación donde Samuel se ha presentado como un hombre sin tacha, como un hombre íntegro, donde Samuel se nota que conoce la Escritura, conoce la historia de Israel, donde Samuel explica lo que debían hacer los israelitas para pertenecer al pueblo de Dios, obedecer y tendrían sus bendiciones, desobedecer y atraerían las maldiciones de parte de Dios. Y llegamos al capítulo o al punto 4 y vemos que el Señor respalda a Samuel. Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel y le dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. Aquí habían reconocido su maldad. No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de él por seguir a los ídolos inútiles que no les pueden ayudar ni rescatar, que no sirven para nada. Versículo 23, Samuel dice, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra
Él dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Mis hermanos, un predicador bíblico es respaldado por Dios. Samuel había predicado a Israel, se había presentado como un hombre íntegro, conocedor de la palabra de Dios y de la historia de Israel. Les había expuesto las condiciones del pacto de la ley y ahora quería sellar su predicación, mostrando el poder de Dios para que no existieran dudas ni excusas. Es por eso que pide a Dios que traiga una tormenta en tiempo de sequía. En efecto, eso sucede y los israelitas ahora temen a Dios. El propósito de la predicación se había cumplido. Ahora Israel era consciente de su maldad, de las consecuencias del pecado. Ahora temían a Dios, conocían su gran amor y poder. Ahora todo Israel estaba advertido. Versículo 25. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. El trabajo del predicador es exponer la palabra. Los frutos los traerá el Señor. Hermanos, esto debería hacernos dudar de los predicadores que empezando la pandemia soplaron, decretaron, echaron fuera demonios y el espíritu del COVID, pero no pasó nada. El virus está ahí, más de 5 millones de muertos. Estos no son hombres respaldados por Dios, son charlatanes que no tienen integridad, que no conocen la escritura ni predican el evangelio, y lo peor es que tienen un montón de gente sentada escuchando sus mentiras, yéndose al infierno. Si usted es uno de ellos, mi hermano, salga de esa iglesia y busque una que tenga un predicador bíblico. Oremos a Dios. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche por tu poderosa y maravillosa palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque no somos dignos de leerla, ni entenderla, ni llevarla a nuestras vidas, Señor. Pero por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, hemos sido alcanzados. Señor, quiero pedirte que nos regales en estos tiempos más predicadores bíblicos, Señor. Hemos visto a aquellos que nos bendicen, como el pastor de mi iglesia, Señor. Hombres como el pastor Ángelo, como el pastor Paul Watcher, como Sugel, Señor. Hombres como Josías, Señor. Tantos hombres que predican la sana doctrina, pero también hay aquellos que están pisando la sangre de Cristo con cada palabra que dicen desde el púlpito, Señor. Te pido que nos ayudes a discernir entre los predicadores bíblicos y los que no lo son. Señor, bendice a cada hombre que se levanta a estudiar tu palabra, a buscar tu presencia. Dales fortaleza aún en medio de sus luchas, de sus debilidades. Por favor, ayúdales. Aquellos que sufren porque su iglesia no camina a pesar de que le predica la palabra. Aquellos que no la llevan a la práctica, Señor. Aquellos que la escuchan pero hacen oídos sordos. Señor, y si hay hombres que te aman pero no saben cómo hacerlo, prepáralos, amado Dios. Llévalos para que ellos puedan conocerte. Señor, yo te pido que en estos días y en estos tiempos levantes predicadores bíblicos, Señor. Ayúdanos para que nosotros también podamos ayudarles, orar por ellos, interceder por ellos, Señor. Ayudarles, ser, Señor, de bendición para ellos, Padre. Por favor, ayúdanos a ser excelentes ovejas del redil que tú les has dado a estos pastores, Señor. Bendito sea tu poderoso nombre, Dios de los cielos. Te glorificamos por esta maravillosa palabra, Señor. Ahora sabemos que un predicador bíblico debe ser un hombre íntegro, que tal vez pudiera caer y pudiera pecar, pero se levantará, agachará su cabeza, te pedirá perdón y te suplicará ayuda, Señor. Un hombre que es bíblico, Señor, conocerá tu palabra, Señor, y sabrá dar respuesta a las situaciones a través de la Escritura. Un hombre bíblico, Señor, será respaldado por ti y conocerá el Evangelio y lo predicará cada vez que sea posible, Señor. Bendito tu nombre, Dios, que hoy nos permites esta palabra. Permite que aquellos que no te conocen, Señor, sean tocados por tu Santísimo Espíritu, que sus corazones sean abiertos, Señor, que aquellos que se niegan a ti, Señor, sean doblegados,
que como tu palabra dice, toda rodilla se doble ante tu nombre que es sobre todo nombre. Señor amado, presentamos delante de ti nuestras súplicas, Señor, no nuestras quejas, no nos quejamos, porque todo lo que has hecho es perfecto, todo lo que has hecho es justo, todo lo que has hecho es bueno, Señor, pero nosotros no entendemos, pero nosotros somos muy necios, Señor. Por favor, ayúdanos a ver tu gloria, Señor. Permite que aquellos que no te conocen dejen su necedad y empiecen a escuchar la predicación de un predicador bíblico, Señor, y que sean atravesados por tu palabra y tengan un cambio, Señor, un cambio de corazón, un cambio de pensamientos, un cambio de decisiones y de acciones, Señor. Te pido que nos respaldes, Señor, como respaldaste a Samuel, que nos respaldes con milagros, Señor, que nos respaldes con arrepentimiento en aquellos que no te conocen, que nos respaldes con restauración en los hogares que están destruidos, que nos respaldes con la conversión de nuestros hijos, que nos respaldes, mi Señor, trayendo a personas que están ansiosas de conocerte, Señor. Te lo pido, Señor, te lo ruego, mi Rey. Te pido que nos ayudes, que nos respaldes, Señor. Por otro lado, mi Dios, yo te pido perdón por todas las cosas que están sucediendo en nuestro país, por la violencia tan terrible que se ha desatado, las violaciones, los asesinatos, Señor, la maldad de los hombres, Señor, la impotencia de ver, Señor, tanta violencia, drogadicción, alcoholismo, prostitución, Señor. Padre, perdónanos, perdónanos, Señor. Merecemos el juicio, lo tenemos muy claro. Merecemos, Señor, no que tú soplaras para quitar un virus, como dijeron los falsos predicadores. Señor, lo que merecemos es que tú soples y todo esto desaparezca, Señor, pero por tu misericordia y tu gracia no hemos sido destruidos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a continuar predicando tu palabra, a hacerlo bien para la gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos que nos escuchan. Transfórmales, Señor, anímales. Levanta de entre este grupo, si a ti te place, predicadores, Señor. Levanta de nuestra iglesia más predicadores, Señor. De las iglesias de sana doctrina, levanta más hombres de fe, misioneros y evangelistas. Protege a aquellos que están en zonas peligrosas del mundo, donde arriesgan sus vidas, pero aún así predican tu palabra, no se quejan y avanzan y llevan tu reino a lugares de la tierra donde nadie más va. Ayúdales, Señor. Permítenos seguir orando por ellos. Permítenos seguirnos preocupando por ellos. Permítenos seguir sabiendo de ellos, Señor. Padre, ponemos en tus manos este día. Ponemos en tus manos lo que queda de esta noche. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Padre amado. Nos vamos a descansar tranquilos, felices en tu presencia, gozosos de tu amor, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por haber estado conectados en esta noche. Les deseo que el Señor les bendiga muchísimo y si así Él lo permite, mañana estaríamos sobre las 8 de la noche. Que el Señor les guarde.